Parte 2 de la sesión 26 y vamos a terminar con Hiroshima, Nagasaki y las bombas nucleares. Empecemos. Tenemos bastante que cubrir todavía en la sesión 26, así que no voy a hacer una introducción muy larga, pero sí les quiero recordar que estábamos hablando de los últimos pedazos de lo que fue el ciclo maestro de 75.000 años hasta el presente, al menos hasta el presente en el que Don estaba haciendo el contacto con Ra en 1981. Y las preguntas van a ir aproximadamente hasta esa fecha, pero vamos a hacer una gran pausa en lo que es y una buena porción de lo que queda de esta sesión sobre las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki por la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más preámbulos, hay bastante que cubrir y muchas otras cosas que mencionar, sobre todo al final, para explicar cómo se terminó esta sesión, que es de nuevo el final del libro 1 en su versión original. Recuerden que yo no estoy trabajando con la versión original, sino con la reescuchada en inglés, y hago los arreglos necesarios que los voy a explicar al final, y les voy a explicar en detalle qué fue lo que hicieron aquí para los libros originales y por qué se ve como se ve. Pero bueno, de nuevo, sin mucho hablar, vamos a entrar a la primera pregunta que tengo de Don, donde dice: gracias. En los últimos tiempos, durante los últimos 30 o 40 años, el fenómeno OVNI se ha revelado a nuestra población. ¿Cuál fue la primera razón para el incremento de lo que denominamos actividad OVNI durante los últimos 40 años? Rale dice: la información que fuentes de la Confederación facilitaron a tu entidad Albert Einstein se pervirtió y comenzaron a crearse instrumentos de destrucción. Ejemplos de los cuales son el Proyecto Manhattan y su producto. La información facilitada a través del errante cuya vibración de sonido era Nikola Tesla también se puso en práctica para la destrucción potencial. Por ejemplo, lo que llamas el experimento Filadelfia. Bien, ahora Don está preguntando sobre lo que... Recuerden que veníamos de Lincoln en el video pasado. Y ahora Don está preguntando sobre el fenómeno de OVNIs, que empezó aproximadamente en 1940, finales de los 40 y principios de los 50. Y Don quería saber cuál era la intención de eso. Y Ral está explicando que las fuentes de la Confederación que facilitaron a Einstein la tecnología, que de nuevo lo hicieron con la intención, con siempre buena intención, de proveer esta tecnología para que nosotros pudiéramos adelantar nuestro progreso como humanidad, así como a Tesla también Tesla vino a darnos la información sobre energía infinita en esencia, y que bueno, JP Morgan dijo como que bueno, no le podemos poner un medidor a esa energía infinita, no la podemos vender, por ende no la queremos. Vamos a meterlas en el programa secreto espacial para hacer cosas distintas. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Bueno, obviamente nosotros sabemos lo que pasó porque era imposible ocultarlo en Japón con las bombas nucleares, pero con Nikola Tesla esa tecnología fue secuestrada por el complejo industrial militar aquí en Estados Unidos, y uno de los ejemplos que citan es el experimento de Filadelfia. Lo que pasó en el experimento de Filadelfia fue que utilizaron esta tecnología para hacer vibrar a una frecuencia más alta la materia y desaparecer o hacer una especie de lo que llaman en inglés phase out, que es donde se desaparecen de esta realidad y pueden aparecer en otro espacio, en otro tiempo. Y bueno, por supuesto les salió terrible. La embarcación sí salió, por supuesto, de este espacio y tiempo, pero cuando volvieron, toda la tripulación estaba atascada dentro de las paredes, de los metales, y fue bueno, una situación horrenda la que causaron por simplemente experimentar con esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que los de la Confederación dijeron: ok, les dimos esta tecnología una vez más, monos con hojilla, hay que poner las manos otra vez, ok, hay que hacer algo. Y bueno, eso fue lo que pasó. Pero de nuevo,
esto ha sido todo parte del intercambio entre la Confederación y nosotros que no somos muy conscientes. Ok, continuamos con el resto de la respuesta donde Ra dice: por tanto, sentimos la necesidad acuciante de que nuestras formas pensamientos participaran de cualquier modo en que nosotros, los de la Confederación, pudiéramos servir para equilibrar estas distorsiones de información destinadas a ayudar a tu esfera planetaria. Claro, esto lo hicieron con lo que vamos a ver ahorita, y esto es lo que va a ser la parte quizá más interesante en términos de lo que es la ayuda de la Confederación aquí al planeta en términos de lo que fue las bombas nucleares. Pero eso fue lo que empezaron a hacer y vinieron a poder restituir eso o calmar las distorsiones que crearon al darnos esa tecnología o esa información. Entonces ahora Don va a preguntar: entonces lo que hicieron, supongo, es crear una atmósfera de misterio con el fenómeno OVNI, como lo denominamos, y después transmitir por telepatía numerosos mensajes que podrían ser aceptados o rechazados en virtud de la ley del uno, para que la población comenzara a pensar seriamente en las consecuencias de sus actos. ¿Es así? Y Ra dice: es correcto en parte. Hay otros servicios que podemos llevar a cabo. En primer lugar, la integración de almas o espíritus, en caso del uso de los dispositivos nucleares en tu continuidad de espacio-tiempo, es algo que la Confederación ha llevado a cabo ya. Ok, esto es una respuesta que Don no se esperaba y va a preguntar más a fondo, pero lo que Don estaba preguntando es como que, ok, bueno, al darnos esa tecnología, la solución de ustedes fue venir y darnos la ley del uno como para que nosotros subiéramos en conciencia y nos diéramos cuenta del daño que le estábamos haciendo a todo el mundo y al planeta y todo eso, como él estaba familiarizado ya por lo que había sucedido en los años 50, 60 y los 70 con las canalizaciones, las apariciones de ovnis y cualquier otro tipo de eventos que se crearon en ese entonces para poder hacerse saber a la población de la Tierra que existían entidades de otros planetas o de otras dimensiones, como lo quieran ver. Pero Ra lo sorprende diciéndole que hay otros servicios como el de el uso de dispositivos nucleares en tu continuidad de espacio-tiempo, la integración de almas, es lo que dijeron en el uso de eso. Y ahora vamos a ver a qué se refieren con esto, porque tiene que ver precisamente con los efectos de las bombas nucleares. Y aquí Don dice: no termino de entender lo que quieres decir con eso. ¿Podrías explicarlo un poco más? Ra le dice: el uso de la energía inteligente que transforma la materia en energía es de tal naturaleza en estas armas que la transición desde el espacio-tiempo al tiempo-espacio de tercera densidad, o lo que podrías llamar tus mundos celestiales, se interrumpe en muchos casos. Por lo tanto, nos ofrecemos como los que prosiguen la integración del alma o espíritu durante la transición del espacio-tiempo al tiempo-espacio. Esto se va a hacer mucho más visible mientras vamos respondiendo poco a poco las preguntas que Don también se está preguntando aquí y dice: ok, quiero entender cómo funciona esto. Pero en esencia ahora están hablando de que el servicio que ellos estaban haciendo tiene que ver con la transición de nuestro espíritu, en pocas palabras, o el alma, de espacio-tiempo. Aquí estoy hablando yo. En un momento me muero, dejo de existir y estoy en tiempo-espacio. No les puedo hablar más, aunque sea telepáticamente, pero esa transición es en lo que ayudan. Esa pequeña transición de la muerte, básicamente. Y otro punto interesante que hacen aquí para visualizar cómo funciona todo esto, porque me encanta visualizarlo en mi mente de alguna manera que lo pueda ver. Dicen: el uso de la energía inteligente, ¿ok? El uso de la energía inteligente es cuando separamos átomos o los protones o los protones y electrones de un átomo. Esa liberación de energía es lo que es la detonación nuclear. Eso es energía inteligente. El uso de esa energía inteligente que transforma materia en energía. Ahora la explosión, esa energía, lo que llamamos explosión, esa energía liberada que nos afecta a nosotros, también es de tal naturaleza que no es que nos desprende un brazo físico-químico que hablan ellos, sino que nos desprende por completo, nos desintegra atómicamente. Eso es de tal magnitud que la transición del cuerpo físico o del espacio físico al metafísico
se interrumpe en muchos casos, esa transición se interrumpe. Y vamos a entrar en ese detalle. Lo que quería era hacerles visualizar que la explosión causaba una desintegración absoluta de la entidad o del complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces, ahora Don dice: ¿puedes darnos un ejemplo, partiendo de Hiroshima o Nagasaki, de cómo lo hacen? En este caso está preguntando cómo hacen, cómo ayudan a la integración. Y Raleigh dice: los que fueron exterminados, no por la radiación, sino por el trauma de la energía liberada, sufrieron no únicamente la inviabilidad del complejo cuerpo-mente-espíritu, sino también el desajuste de ese complejo vibratorio único que has llamado espíritu, y que nosotros entendemos como un complejo mente-cuerpo-espíritu, que quedó totalmente desorganizado, sin posibilidad de reintegración. Ok. Ahora, después de que les he ilustrado esto, tienen una mejor idea de lo que están diciendo. Porque no solamente aquellos que fueron exterminados, no por la radiación, porque esa fue otra parte horrenda de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, la radiación que terminó de matar con todas las deformaciones que tuvieron y las mutaciones las personas, no ellos, sino aquellos que fueron que murieron en la detonación. Esas personas no solamente iban la inviabilidad del complejo cuerpo-mente-espíritu. Cuando ellos se refieren cuerpo-mente-espíritu y no mente-cuerpo-espíritu, están hablando de nosotros, en la parte física. Entonces la inviabilidad es la muerte, en esencia. Sino que también el desajuste de ese complejo vibratorio único que hemos llamado espíritu y que ellos llaman mente-cuerpo-espíritu, queda totalmente desorganizado, sin posibilidad de reintegración. Y quizás me voy a adelantar un poquito, pero de repente esto va a ayudar para entender las otras partes de la respuesta. Pero para seguir ilustrando lo que sucede, nuestro cuerpo o nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu también tiene una especie de coherencia dentro de lo que es el tiempo-espacio. Nuestra alma tiene una base de datos y contiene una información única, un paquete de información único que el creador ha creado o ha manifestado o simplemente se ha materializado en esta creación. Y ese paquete de información que llamamos espíritu puede ser completamente obliterado en la detonación. En pocas palabras, lo que tú eres deja de existir. Eso sí suena un poco, no voy a decir aterrador. Bueno, para nosotros sí puede sonar aterrador, porque dejamos de existir en alma y todo. Entonces pueden ver el peligro de lo que es utilizar esas armas nucleares y cómo lo hicieron. O sea, es terrible en realidad hacer eso, y más que todo por la creación como tal. Pero es por eso, por la magnitud de la explosión como tal. Entonces, eso es lo que ellos querían prevenir, que eso sucediera, porque de otra manera se iba a perder en esencia algo del creador. Y eso es algo que vamos a mencionar ahorita. Así que espero que tenga sentido hasta ahora. Lo otro que mencionan es: esto entrañaría la pérdida para el creador de una parte de sí mismo, y por tanto se nos autorizó a intervenir, no para detener los hechos, pero sí para asegurar la supervivencia del complejo desencarnado de mente, cuerpo, espíritu, por así decir. Así lo hicimos en los acontecimientos que has mencionado, no perdiéndose espíritu, parte, holograma o microcosmos del macrocósmico uno infinito. Espero que ahora sí haya tenido sentido esta parte, o tiene mucho más sentido después de esto. Lo que están agregando aquí, que fue lo que me adelanté un poco, fue hablar de que sería una pérdida para el creador de una parte de sí mismo. Porque el creador, recuerden que se manifiesta en energía pura, que luego se coagula o se manifiesta también o se crea dentro de lo que es la materia a través de los elementos que conocemos. Y esa materia empieza a cobrar forma, lo cual es el espiral que forma la vida, o la vida vegetal, animal, los cuarzos incluso. Y esa información de segunda densidad cobra conciencia que somos nosotros, tercera densidad, y dice: ok, tengo conciencia propia, soy el creador. Al menos esa es parte de la evolución. Y a través de eso empieza a conocerse a sí mismo, el complejo mente, cuerpo, espíritu, hasta que se forma en cuarta densidad el complejo de memoria social, y luego va ascendiendo hasta que llega a la conciencia del creador.
todo este proceso, por verlo así, hasta que llega el creador, es porque el creador necesita experimentarse a sí mismo en una especie de espacio creado, una ilusión, este cosmos como tal. Y al pasar por ese proceso de conocerse a sí mismo, esa información llega al creador único y se conoce a sí mismo, esa experiencia llega ahí. Entonces, ahí sí se perdería, y estoy explicando todo esto porque quiero ilustrar lo que Ra dice en este sentido, que sería una pérdida del creador, esa experiencia que tuvo. Aquí se disolvería por completo. La energía no se pierde, aquí nada en el universo se pierde, pero sí se perdería una buena porción de lo que ha sido una experiencia que quizá no se pueda repetir, sino hasta quién sabe cuándo. Y en cualquier caso, la Confederación y el Concilio estuvo de acuerdo para salvar a esa gente. En fin, eso es todo lo que tenemos por esta pregunta. Espero que haya tenido sentido. Si no, déjenmelo en los comentarios, como siempre, que me encanta hablar de esto. Ahora, Don pregunta: ¿puedes indicar someramente cómo lo consiguieron? Ra dice: se consigue por nuestra comprensión de los campos dimensionales de energía. El campo de energía más elevado o denso controla al menos denso. Don continúa: entonces estás diciendo que, por lo general, permites que la población de este planeta mantenga una guerra nuclear en la que se produzcan muchas muertes, pero que puedes crear una condición por la que esas muertes no sean más traumáticas que la entrada en lo que denominamos los mundos celestiales o el mundo astral debido a la muerte por una bala o por el medio habitual, que es alcanzar la ancianidad. ¿Es así? Ra le dice: no es así, sería más traumático. Sin embargo, la entidad mantendría su integridad. Es mucho más traumático, como vamos a ver ahorita, y podemos extrapolar, morir de esa manera con una bomba nuclear, por razones que yo mismo puedo especular, pero no es necesario. Pero Don lo que está preguntando es que si al permitir esto puede ser menos traumático para la persona que muere así, en vez de morir por, digamos, un disparo o por una bala, en este caso, o por anciano o por cualquier otra razón. Sería menos traumático, y Ra le dice que no, que sería más traumático de hecho. Pero la intención, que es lo que veníamos explicando anteriormente, es mantener la integridad de la entidad, y eso lo lograron. Entonces, eso es en esencia todo lo que están diciendo ahí. Don dice: ¿puedes decir cuál es la condición actual de las entidades que murieron en Nagasaki e Hiroshima? Y Ra le dice: los que han experimentado ese trauma todavía no han comenzado totalmente el proceso de sanación. Se les está ayudando en lo máximo posible. Don dice: cuando se complete el proceso de sanación de esas entidades, esta experiencia de muerte debida a una bomba nuclear les hará regresar a su ascenso hacia la cuarta densidad. Y Ra le dice: acciones tales como la destrucción nuclear afectan a todo el planeta. No existen diferencias a ese nivel de destrucción, y el planeta tendrá que ser sanado. Aquí hay un pequeño desvío en cuanto a lo que Don quería preguntar y la respuesta de Ra, lo cual ocurre de vez en cuando y es común. Quizá no tan frecuente, pero es común. Don estaba preguntando, por lo que yo puedo entender, si la entidad va a estar afectada de alguna manera específica por lo que ocurrió, por ese trauma. Y por todo lo que yo puedo entender y se puede ir viendo dentro de las respuestas que da Ra, no es que han afectado más, sino simplemente que necesitan más sanación. Es como que les toma más tiempo recuperarse para poder volver a reencarnar. Sin embargo, lo que Ra hace énfasis es que todo el planeta queda afectado con este tipo de acción, la detonación de armas nucleares. Y esto es algo que voy a traer a la conclusión de hoy, que la quiero extender un poco más, así que espero que puedan mantenerse sintonizados para eso, porque quiero decirles algo muy importante sacando de conclusión esto y algo más muy poético que Ra va a decir al final. Pero sí, hay que tomar en consideración a todo el planeta y que no existen diferencias en este caso, como Ra dice, entre la destrucción del planeta como del complejo cuerpo, mente, espíritu en este caso. Entonces, sigamos con lo que Don quiere seguir afirmando. Dice: concretamente pensaba en la entidad que estaba en Hiroshima o Nagasaki en aquel momento y que estaba alcanzando la aptitud para la cosecha al final de nuestro ciclo. ¿Crearía esta muerte debido a una bomba nuclear tal trauma que no podría ser cosechada al finalizar el ciclo?
Rale dice, no es así. Una vez que ha tenido lugar la sanación, la cosecha puede proseguir sin obstáculos. Sin embargo, todo el planeta deberá ser sanado debido a esta acción, sin distinción entre víctima y agresor, debido al daño infligido al planeta. Y una vez más, aquí es donde Don está haciendo la pregunta de si la entidad como tal queda afectada para la cosecha. Y Rale dice que no, la cosecha es una, como ya han repetido varias veces. Si podemos verlo de esta manera, aquellas entidades que todavía están preparándose para la sanación, están en el tiempo-espacio, ¿okay? Están siendo sanados ahí o están siendo ayudados para poder ser sanados, ¿okay? Si la cosecha pasa en ese proceso, el tiempo-espacio va a permanecer ahí y la cosecha va a ocurrir independientemente de eso. Lo que yo especulo que puede suceder es que aquellas personas o entidades que están en tiempo-espacio listas para la cosecha, o digamos listas para encarnar o desencarnar, a diferencia de los que están sanando todavía, como Hitler es uno de ellos van a ser cosechados al final de todas maneras, solo que van a continuar su proceso de sanación en otro lado, como lo hicieron los de Maldex, si recuerdan, que fueron traídos al tiempo-espacio, donde tuvieron, luego de que explotaran su planeta y regresaron o escogieron venir aquí, estuvieron en el tiempo-espacio de esta tercera densidad sanándose para poder encarnar de nuevo. Lo mismo va a pasar con Hitler y todas estas personas, curiosamente, en la misma época, ¿no? Me llama la atención, lo acabo de pensar ahorita. Pero van a estar sanándose en ese tiempo-espacio, van a ser cosechados todos incluso, y van a ser llevados a un planeta, o a un planeta cuya tercera densidad pueda tener o tiene un tiempo-espacio apto para ellos para continuar su sanación y luego encarnar y seguir siendo parte de este baile cósmico en el que estamos. Ok, seguimos. Don dice, ¿puedes describir el mecanismo de la sanación planetaria? Rale dice, la sanación es un proceso de aceptación, perdón y, en lo posible, restitución. Al no ser posible la restitución en el tiempo-espacio, hay muchos entre ustedes que tratan de conseguir la restitución mientras se encuentran en el plano físico. Recuerden, la sanación del planeta es la sanación de nosotros. Y esta es la parte que voy a extraer para las conclusiones, así que voy a hablar solamente un poco en esto. Y es la idea de que no existe sanación individual si no existe la sanación del planeta. Todos somos uno, incluso dentro de esta pequeña ilusión que llamamos planeta y que somos la humanidad. Tenemos que entender este concepto y, de nuevo, lo voy a repetir más adelante, pero es lo que Ra está diciendo. Y me parece importante que al no ser posible la restitución en el tiempo-espacio, hay muchos de nosotros que trataremos de conseguir la restitución mientras nos encontremos en el plano físico. Es nuestro trabajo causar esa restitución aquí. No se puede hacer en tiempo-espacio. Así como nosotros no podemos. Y aquí mencionan un par de cosas importantes para lo que es la sanación del planeta y cómo nosotros podemos ayudar en eso. Primero, cuando hablan del proceso de aceptación, perdón y la posible restitución, están hablando del mismo proceso por el cual nosotros, como entidades individuales o individualizadas, necesitamos trascender de nuestras experiencias a través de la aceptación, del perdón y la restitución de lo posible que hayamos hecho. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer también a nivel planetario, y que esto no se puede hacer en tiempo-espacio. Recuerden, el balance de nosotros como mente, cuerpo, espíritu no se puede hacer en tiempo-espacio. Se puede programar en tiempo-espacio, pero se hace en el espacio-tiempo, en esta dimensión física. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención porque tiene que ver completamente con lo que somos nosotros. Pero de nuevo, nosotros somos un fractal de el creador, la galaxia, el sol, las estrellas, el planeta y nosotros mismos. Don continúa y dice, ¿cómo tratan de conseguir esa restitución en el plano físico? Ra dice, tratan de transmitir sentimientos de amor hacia la esfera planetaria y confortan y sanan las heridas y los desequilibrios producto de estas acciones. Mi mejor manera de poder interpretar esto es que a través de nosotros mismos, digamos, el mejor ejemplo, y esto es una especie de sanación colectiva. Empecemos por Hitler. Hitler es una persona o la Alemania nazi en general,
es considerado un tabú hablar, es considerado algo que todavía se mantiene como una especie de odio o resentimiento, y tenemos emociones negativas atadas a ese evento. Eso es algo que nosotros tenemos que sanar eventualmente. Lo tenemos que hacer aquí en espacio-tiempo. No lo podemos hacer en el tiempo-espacio, no tiene sentido. De la misma manera lo hacemos con nosotros mismos, como ya expliqué. De la misma manera lo hacemos con ahorita, con todo este caos que estamos viviendo sociopolítico. Tenemos que hacerlo ahora mismo. No hay por qué esperar. Hay una manera, como yo siempre he dicho, de poder aceptar a todas esas entidades negativas que están causando este control, esta manipulación entre nosotros, de la sociedad, de todo. Hay una manera de nosotros poder aceptar a esta gente, perdonarlos por lo que hacen y posiblemente restituir lo que ellos hicieron. ¿Por qué tenemos que nosotros juzgarlos a ellos y decir, ustedes son los que tienen que restituir? Es como cuando nos regañaban a nosotros porque se nos rompió algo y ahora tienes que limpiarlo. O sea, el castigo es como que doble. No solamente tenemos el impacto de lo que pasó, sino que tenemos que limpiarlo. Bueno, en cualquier caso, o sea, el trabajo es ahorita. Y esa restitución tiene que pasar ahora. La sanación es aquí, la sanación es ya. Y lo hacemos no tanto con nuestras manos y nuestro cuerpo físico, que en realidad no es nada. Esto es una interfaz para poder interactuar el uno con el otro. Se trata de aquí y de aquí. Así que esa es la manera como todos podemos contribuir a la conciencia colectiva y al planeta como tal. Es lo mejor que puedo describir ese proceso de sanación. Continuamos con Don, ahora que dice: a medida que el fenómeno OVNI fue haciéndose evidente para gran parte de la población, numerosos grupos informaron del contacto y de la transmisión telepática con entidades OVNI y registraron los resultados de lo que consideraron comunicación telepática. ¿Ha tenido la Confederación a transmitir comunicación telepática a grupos interesados en el fenómeno OVNI? Rale dice: así es, aunque algunos de nuestros miembros se han retirado del tiempo-espacio utilizando proyecciones de forma-pensamiento en tu espacio-tiempo y han escogido cada cierto tiempo y con permiso del Consejo aparecer en tus cielos sin llegar a aterrizar. Aquí Don simplemente está preguntando si la Confederación ha logrado establecer esa comunicación, lo cual ya sabemos que sí, pero Ra también, y bueno, Ra le confirma, pero al mismo tiempo le dice que algunos de sus miembros se han retirado del tiempo-espacio para poder aparecer aquí en forma pensamiento en el espacio-tiempo, y es lo que nosotros hemos visto de vez en cuando como apariciones o muchas. Hablé de la aparición de Fátima en 1914-13, no estoy seguro de la fecha, pero está en uno de los videos anteriores, creo que fue en la sesión 24, revísenlo si quieren. Y ese tipo de apariciones son las que yo considero que son de la Confederación, donde dieron información y también causaron una especie de asombro a lo que podía suceder. O lo que estábamos viviendo aquí, pues lo que es posible y lo que el cosmos donde vivimos. A eso a lo que me parece que están haciendo referencia aquí, donde se parecieron con pensamiento forma, así como lo hicieron también en la visión de Ezequiel, por la cual hablé, no me acuerdo ya en qué sesión fue, la 23, la 22, quizás fue la misma 24, no estoy seguro, pero son las mismas apariciones. Ok, continuamos porque todavía tenemos algo más que cubrir. Y Don pregunta: entonces, todos los aterrizajes que han ocurrido, con excepción del que ocurrió cuando Eisenhower fue contactado, son del grupo de Orión o de grupos similares. Rale dice: excepto en algunos casos aislados que digamos que no pertenecen a ningún grupo, así es. Don pregunta: en el caso de esos aterrizajes, ¿es necesario que las entidades implicadas hagan un llamamiento al grupo de Orión o algunas de ellas entren en contacto con el grupo de Orión, aunque no lo hayan llamado? Rale dice: debes sondear las profundidades de la comprensión de la cuarta densidad negativa, lo que no es tarea fácil para ustedes. Una vez que alcanzan la continuidad del espacio-tiempo, esa tercera densidad a través de lo que llamas ventanas, estos cruzados pueden saquear a su antojo, estando los resultados totalmente en función de la polaridad del testigo, sujeto o víctima, por llamarla así. Ok. Ahora están hablando del contacto del grupo de Orión, digamos, con cualquier entidad que no los haya llamado, que es lo que nos está preguntando, si es posible. Y Ra le explica que sí, que es posible, pero que en esencia el resultado de eso depende de la polaridad
de la entidad contactada en este caso. Aquí podemos atar lo que recordamos de otras sesiones donde dicen que el contacto generalmente del grupo de Orión o entidades negativas se caracteriza por generar algún tipo de desespero, de miedo, de sensación de perdición y todo lo demás. Y que depende en realidad el impacto que pueda tener ese contacto en la persona. Si somos de polaridad positiva, no nos vamos a asustar, no nos vamos a sentir, que es lo que generalmente sucede cuando somos de polaridad positiva. Y en realidad depende de esa polaridad. En ese caso simplemente tendríamos que verlo como lo que es. Son entidades idénticas a nosotros que están en una misión de esparcir su filosofía negativa y que a nosotros simplemente no nos interesa. Hay que, así como ellos dicen cuando hablábamos de la sesión anterior, la batalla entre el grupo de Orión y la Confederación de Planetas, bañarnos en luz, en amor, darles esa compasión que se merecen, que es lo que realmente uno tiene que hacer con entidades negativas en este caso, cuando se nos presentan, amarlas por lo que son. E incluso entidades negativas encarnadas aquí, tenemos que amarlas, como ya dije. Esa es el mejor canal que puedo imaginar que podemos tener para ello. Así que en este caso están hablando simplemente del contacto entre el grupo de Orión y una entidad. Sí que depende de la polaridad. Y por supuesto aquellos de polaridad negativa van a sentirse que están recibiendo la filosofía que ellos querían. Ok, continuamos con el resto de esta respuesta. Y la parte final, antes de que entremos a el final verdadero de esta sesión. Y Ra continúa y dice: esto se debe a la sincera creencia de la cuarta densidad negativa de que el amor al yo es el amor a todos. Por consiguiente, cada prójimo que es aleccionado o esclavizado tiene un maestro que le enseña el amor al yo. Expuesto a esta doctrina, se pretende que rinda fruto una cosecha de complejos mente, cuerpo, espíritu de cuarta densidad negativa o de servicio al yo. Es importante recordar también que el grupo de Orión es quien ha estado entregando la filosofía negativa con la intención de cosechar entidades hacia lo negativo en cuarta densidad. De la misma manera, la Confederación está haciendo eso, está ayudándonos nosotros para polarizarnos hacia lo positivo y poder tener una amplia cosecha. A ninguno de los dos les interesa que haya esta indiferencia, que es realmente en donde estamos ahorita mismo, pero es lo que se plantea aquí que Ra dice. O sea, esto se debe a la creencia que tienen los negativos para poder pasar esa información y crear la filosofía que al final crea entidades aquí en tercera densidad que puedan ser cosechadas en cuarta densidad negativa. Así que eso es todo lo que están diciendo aquí en ese sentido. Creo que no hay más nada que profundizar. Y pasamos a la parte final que tengo, o la última pregunta, donde Don dice: en ese caso, supongo que todos los grupos que establecen contacto telepático con la Confederación son objetivos prioritarios de los cruzados de Orión, y que un gran porcentaje de ellos está recibiendo mensajes contaminados por ese grupo. ¿Puedes decirme qué porcentaje de ellos ha recibido información contaminada por el grupo de Orión? Y si alguno de ellos pudo permanecer puramente como un canal de la Confederación. Antes de entrar a la respuesta, porque aquí es donde la respuesta va a ser demasiado hermosa. Primero que nada, la razón por la cual Don está preguntando esto es porque él ha estado involucrado en las últimas 2 décadas antes de la canonización de Ra para las canonizaciones que estaban viniendo de la Confederación y de otras entidades. Entonces a Don le interesaba muchísimo saber cuánto de esas canalizaciones, qué porcentaje ha sido mancillado por el grupo de Orión de alguna manera. Y ya sabemos cuál va a ser la respuesta que Ra le va a dar, porque es el mismo tipo de pregunta que hizo Don en cuanto a la Biblia en el video pasado. Y eso es lo que a él le interesaba. Ahora vamos a entender la respuesta de Ra. Pero más que todo, les voy a leer de manera poética lo que dijeron, porque me pareció fascinante. Y bueno, aquí vamos. Ra le dice: proporcionarles esa información sería infringir el libre albedrío o la confusión de ciertas entidades. Solo podemos pedir a cada grupo que considere el efecto relativo de la filosofía
y la información específica. No es la especificidad de la información lo que atrae las influencias negativas, es la importancia que se les confiere. Por esa razón, cuando se nos pregunta por una información específica, reiteramos con frecuencia que se torna insignificante, al igual que la hierba se marchita y muere, mientras que el amor y la luz del infinito creador se extienden a los dominios infinitos de la creación, por siempre jamás, creando y creándose a sí mismo en perpetuidad. ¿Por qué preocuparse entonces de la hierba que florece, se marchita y muere en su estación, solo para volver a crecer de nuevo gracias al infinito amor y a la luz del creador? Este es el mensaje que traemos. Cada entidad es solo superficialmente la que florece y muere. En el sentido más profundo, no hay final para la cualidad de ser. Aquí es donde lo recibo. El describir esto para lo que nosotros queremos, y esto va a ser obviamente parte de la conclusión de la que voy a hablar, el nosotros preocuparnos por esa información de querer saber específicamente por parte de otras personas que saben o tienen algún tipo de opinión al respecto, es quizá nuestro problema en general. Y de nuevo, esto lo voy a traer a la conclusión con mayor profundidad, porque es parte de nuestro dilema. No voy a decir un problema, sino dilema. Dilema es una palabra más correcta para esto. Ahorita en la sociedad. Y la respuesta que Ral está diciendo en esencia es como, ¿para qué preocuparse por esos detalles? O sea, solamente les pedimos que con discernimiento, eso es una palabra que vamos a traer otra vez a esta conclusión, es lo que necesitamos hacer. Y bueno, me pareció muy poético de la manera como Ral explica a Don lo que esto significa y cómo ellos lo perciben y por supuesto cómo es esta realidad. Entonces, con eso y esta parte vamos a entrar a la conclusión, pero no sin antes también darle su turno a Don, quien dijo algo que quería incluir. Ahora, este es el momento donde tengo que hacer, antes de terminar toda la sesión, voy a aprovechar de decir que, de nuevo, entrando a los libros originales, que son los que están traducidos al español, entrando a esa parte, ya se terminó lo que fue el libro. Sin embargo, Don quiso incluir partes de la sesión 54, si mal no recuerdo, a esto para poder dar una mejor intención de lo que se estaba, o una mejor coherencia de lo que se estaba hablando en cuanto a los encuentros cercanos. Los encuentros cercanos es lo que se estaba discutiendo. Entonces, en la sesión 54 se habla más de esto y él agarró esa información y la puso aquí en los libros originales. Así que si tienes el libro en español, vas a leer que en esas partes está descrito lo de la sesión 54, pero no era parte de esta sesión. Como yo estoy haciendo el trabajo en base a lo que fue esto es lo que hablé anteriormente en el video pasado y destaqué eso. Estoy haciendo el trabajo, la serie en base a esta versión. Esas partes no están aquí, por ende no las incluí. Si hay una parte, sin embargo, que es la que voy a leer de Don, que bueno, ya llegaremos a la sesión 54 y hablaremos de eso. Lo siento, vamos a tener que esperar ahí. Va a tomar un tiempo, pero vamos a llegar ahí, no se preocupen. El tiempo es una ilusión de todas maneras. Y cuando lleguemos a ese punto lo hablaremos. Pero una parte que se estaba hablando aquí, que Don, para terminar obviamente lo que es esta sesión, dio parte a lo que es el envolver o terminar de recubrir este libro 1 que le estaba terminando, y es la parte que les voy a leer. Esto no lo van a encontrar tampoco en el libro de manera completa, así que hice la traducción yo. Recuerden, mis traducciones a veces son patéticas. No patéticas, pero tienen pequeños errores ahí. Así que cualquier cosa fui yo quien lo escribió o tradujo directamente. Así que quiero darle el turno a Don para que diga algo que también va a llegar a todos nosotros. Y aquí vamos. Don dice en la pregunta 38: como has afirmado, es un camino recto y estrecho. Hay muchas distracciones. Intento crear una introducción, digamos, a la ley del uno, viajando y tocando los puntos picos de este ciclo de 75.000 años. Posiblemente algunas preguntas hacia el futuro general. Luego de esta introducción a la ley del uno,
como la llamo, me gustaría entrar directo al trabajo principal, el cual es crear un entendimiento que pueda ser diseminado para aquellos que la pidan, y solo a aquellos que la pidan, para un entendimiento que les permita acelerar bastante su evolución. Estoy muy agradecido y considero un gran honor y privilegio el hacer esto, y espero que podamos conseguir esta próxima fase. Aquí, ahora Don me dio fue aquí. Recuerden que Don estaba haciendo esto con la mayor intención de poder hacer llegar esto a todo el mundo. El valor que Don obviamente le daba a esto, y Carl lo menciona en el libro 5, que él sentía que esto iba a ser, y fue, obviamente, la parte más importante de su carrera y de su vida en general. Y me hace sentir mucho por Don, porque es una persona que admiro enormemente por todo el trabajo que hizo y por la gran persona que era. Y es una admiración enorme la que siento por todo el trabajo que hizo. No solo por la calidad de persona que fue para poder hacer todas estas preguntas y hacernos este material a nosotros, sino por saber que nosotros ahorita, tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando, y que este video quedará para quién sabe para cuándo o hasta cuándo, saber que nos beneficiamos de ese trabajo que él hizo y que podamos leer en sus propias palabras el agradecimiento y el gran honor que él tenía, el privilegio de poder estar haciendo eso, es enorme para mí y de verdad que me llega al corazón. O sea, es demasiado hermoso. Entonces quería incluir esa parte porque aunque no está en el libro, me llegó bastante a mí y no sé, tenía que compartirlo también porque era, no sé, el tipo de cosas que me hacen sentir aquí. Entonces nosotros nos estamos beneficiando de este trabajo ahora y tenemos el privilegio de seguir escuchando e interpretando todo este gran material que nos dejó, y fue una bonita manera de terminar lo que fue el primer libro, y bueno, quería darle esa parte. Ahora, para serles honestos y sinceros, hay una parte de esta sesión como tal que no está en el libro en español ni tampoco en el original en inglés, sino que fue parte de esta sesión, pero no la incluyeron, la pusieron, fue en la sesión 31 o 32, y tiene que ver con la transferencia de energía sexual. Es algo que, a pesar de que sí estoy haciendo un seguimiento fiel a la copia de lo que fue esta versión, que es el material de la versión reescuchada, no lo quise incluir aquí porque no tenía mucha coherencia, y para eso voy a hacer un video separado exclusivo de lo que es la transferencia de energía sexual. De todas maneras, la pregunta fue bastante larga, así que tenemos algunos 10 o 15 minutos que cubrir ahí. Va a ser un video exclusivo, como ya dije. Y de nuevo, o sea, lo siento, acabo de decir que estoy haciendo una fiel copia de lo que es la versión reescuchada, pero no va a ser en este sentido, porque de nuevo, ese tema no me pareció que se incluía bastante bien, sobre todo terminando de esta manera como lo estábamos terminando. Y bueno, eso ya será parte de otro video pendiente cuando salga. Ahora sí, conclusiones. Con todo el material que hemos sacado de esta sesión, hay un par de cosas que podemos entender. Primero, entender que nosotros estamos en una búsqueda de quiénes somos en este planeta, y seguimos en esa búsqueda de quiénes somos, tratando de estar separados, tratando de estar pendientes de nuestra ascensión personal. Esto es natural por nuestro condicionamiento. No es un juicio, no es una crítica, es una observación personal, porque yo mismo la he sentido y a veces la tengo presente, pero la he estado sustituyendo por lo que para mí ha sido la filosofía oriental en la cual me he basado más que nada, la filosofía del budismo principalmente, y la concepción del Dao como tal. Ahí tenemos una concepción de que nosotros somos uno con el planeta de una manera muy distinta a lo que nosotros a veces consideramos que todos somos uno y dejamos a un lado, como el ejemplo que Ra dio en cuanto a la sanación planetaria. O sea, el planeta tiene que sanar como tal, o si no, o sea, todos somos parte del planeta. No somos separados del planeta. Y eso es algo que todavía nos tiene que entrar,
que lo que nosotros hacemos tiene repercusión con todo el planeta y no es nada más nosotros. Nosotros morimos, como ellos dicen, la hierba muere y vuelve a nacer. Nosotros morimos y volvemos a nacer. Y volvemos a nacer en el mismo planeta que mancillamos. Entonces hay que cuidarlo en ese sentido. Hay que tener... y no cuidarlo simplemente con lo físico, sino de corazón. Sentirlo de verdad. Esa energía la siente mucho más el espíritu del planeta que cualquier árbol que sembremos, que es bastante, pero no es suficiente. Hay que llegar de corazón al planeta porque nuestra existencia no es física aquí, es emocional, es sentimental, es lo que causamos en el planeta, en esa vibración, lo que contribuimos en general. Y esa parte en sí es la que quería traer a la conclusión de un sentido práctico, de una manera que nosotros podamos contribuir al planeta, de una manera que sea sincera y realmente genuina, de corazón, hacia cómo percibimos el todo. Eso incluye, por supuesto, a todas aquellas personas en nuestro pasado, en nuestro futuro, y las que están actualmente siendo traviesas en este planeta para hacer lo que están haciendo. Yo sé que muchas personas se sienten sensibles, esto es un tema sensible, pero todo lo que está pasando aquí en el planeta es parte de nosotros. Nosotros lo creamos hace mucho tiempo y lo seguimos viviendo. Si lo seguimos rechazando, tenemos que volver a leccionarnos con la misma experiencia. Entonces, ¿qué esperamos para verlo de una manera holística, de una manera global? ¿Qué esperamos para entregarnos emocionalmente a eso y desentendernos de lo que es esta identidad falsa del ego? Y simplemente serlo, simplemente ser con el resto del mundo, con todos aquellos positivos y negativos. Ser parte de la fiesta. Esto es una fiesta al final. Y bailar sobre todo. La otra parte que quería hacer mención es nuestra concepción, de nuevo, a lo que es la búsqueda de la información, que esto es parte de la conclusión del video pasado, pero quiero hacer énfasis en eso también desde otro ángulo. Nuestra manera de ver el mundo sigue siendo buscando algo específico, buscando algo particular que sea lo que nos enseña y la ley del uno es lo que estamos aprendiendo y esto es lo que es. Nada que ver. O sea, la ley del uno es otro texto que está con mucho material para nosotros poder entendernos y conocernos a nosotros mismos. Pero no lo es todo. Así como cualquier otra persona que hable o libro que leamos. O sea, tenemos que dejar de buscar en el exterior lo que estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es algo que no queremos ver en nosotros mismos. Y existe aquí. Nosotros no aprendemos nada, como siempre digo. Nosotros recordamos cosas. Y en ese sentido tenemos que saber que todo está aquí adentro. Es un concepto extraño porque nos han de nuevo condicionado a pensar que no tenemos que aprender para ser alguien, para tener esto, para tener lo otro, para conseguir. Nosotros no conseguimos nada, las cosas llegan a nosotros, están aquí, simplemente mañana no están. Y nos preguntamos, bueno, pero yo tardé toda mi vida estudiando y haciendo esto para tener esto y me lo quitaron. Porque eso no era parte de ti, no era parte de tu lección. Entonces hay que adentrar a esa parte de nosotros que ha programado esta vida, que ha venido a vivir las partes de la experiencia que es esta realidad compleja de una manera muy sencilla. Fluir con todo, aceptarnos, dejarnos llevar por la vida y cada experiencia verla con amor. Tratar de buscar la compasión, el amor, la unidad en todo. Subir la experiencia de estos 3 chakras emocionales a lo que es el amor incondicional y eventualmente a lo sagrado. Y ver todo así. Así que bueno, eso es lo que tengo yo también para finalizar esta sesión, que fue la manera como cerraron el primer libro. Recuerden que les debo la parte de la transferencia de energía sexual, lo cual va a ser un video separado. Y no tengo más nada que decirles, sino que, ya lo saben, gracias, por supuesto, se les quiere mucho y nos vemos en la sesión 27, sin parar.